Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Filipenses capítulo 2 y versículo 27, donde nos dice la palabra de Dios. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito fue a Roma únicamente en servicio para Pablo, pero había sido una carga muy pesada para Pablo, si aparte de tanta aflicción causada precisamente por las prisiones y el juicio cercano, este amado hermano Epafrodito, además, hubiese muerto. Epafrodito hizo un viaje difícil y también peligroso hasta Roma, la ciudad imperial en aquel tiempo, y lo hizo con una misión sagrada, y él la cumplió fielmente, pese a los peligros. Note esto, a Epafrodito no le preocupaban las incomodidades del viaje de la época en sí, ni tampoco los peligros que solían correr, debido a que los asaltantes ladrones del camino estaban al acecho en cualquier esquina o en cualquier emboscada, ya que en aquellos tiempos no solo robaban, sino que también podían perder algo más que el dinero o el oro que pudieran llevar, sino también sus propias vidas. A Epafrodito nada de esto le importó, ya que lo más importante para él era cumplir con la misión que el Señor le había encomendado. Y precisamente fue por su dedicación incansable que Epafrodito trabajó más allá de su propia fuerza y se expuso a enfermedad. La palabra exponiendo traduce una palabra griega que se dice paraboleusanemeos, que se usa en referencia a los jugadores. Epafrodito había jugado con su vida en cuanto al servicio de Cristo, si así se puede traducir. De estas mismas palabras viene el nombre dado a ciertos siervos del Señor en la iglesia primitiva que arriesgaban, como esos jugadores, pero en este caso era su vida, para atender a personas enfermas con las que la peste y la fiebre muchas veces hacía estrago en las ciudades. A estos enfermos se le llamaba parabolani, es decir, o jugadores. Por ejemplo, tenemos que en el año 252 después de Cristo, la peste arrasó a la ciudad de Cartago. Los paganos, los que miran por el propio bien suyo, huyeron dejando a los enfermos y también a los muertos sin sepultura. Entonces, el obispo Cipriano reunió a su congregación y comenzaron a enterrar a los cadáveres y a atender a los enfermos, arriesgando así el contagio para sus propias vidas. Pero de esta manera pudieron salvar a la ciudad de la desolación. Estos eran verdaderos parabolanis, porque estaban dispuestos, ellos, a jugar con sus vidas para servir a los demás, en el nombre de Cristo Jesús. En la iglesia en la cual me estoy congregando, quien te está hablando, tenemos un lema, y es el siguiente: sirviendo a Dios en las personas. Ahora bien, esto no quiere decir que los más fieles siervos de Dios sufren enfermedades y otras aflicciones y mueran también. Los falsos maestros dicen que Cristo murió en la cruz, tanto para sanar el cuerpo como también para salvar el alma. Ellos están usando mal Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde dice: por cuyas heridas fuisteis sanados. Pero aún, en el tiempo cuando Cristo y sus discípulos sanaron a muchos enfermos, otros, sin embargo, quedaron sin sanar. Por ejemplo, Timoteo, como nos muestra Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Solamente daré las referencias. También otro siervo del Señor que fue Trofimo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Y posiblemente el aguijón en la carne que Pablo sufrió era también físico. Ellos resucitaron a unos cuantos muertos, por ejemplo, a Dorcas, en Hechos capítulo 9, versículo 37.
pero sin embargo no resucitaron a Esteban y a Jacobo, como nos lo muestra Hechos capítulo 7, versículo 60 y Hechos capítulo 12, versículo 2. Porque el propósito primordial de los milagros no era beneficiar al pueblo en el sentido de ser sanados y seguir viviendo su vida de pecado y de lujuria, sino que era para confirmar la palabra de Dios, como nos muestra Marcos capítulo 16, versículo 20, Hechos capítulo 14, versículo 3 y Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. De manera que Pablo nos dice que Dios sanó milagrosamente a Epafrodito. Es posible que sí, pero no lo sabemos. Es importante recordar que toda sanidad es divina, porque todas las bendiciones es de Dios, tal como dice Santiago capítulo 1, versículo 17, donde dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así también Dios provee a la ciencia médica, medicamentos, doctores, enfermeras y técnicos. Y Dios espera que nosotros aprovechemos esta bendición siempre. Hemos de orar pidiendo la dirección divina de Dios para que todo el proceso de sanidad se cumplan en la soberana voluntad de Dios, ya que, como he dicho antes, no todos somos sanados o son sanados, sino que algunos dentro de la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Ahora bien, hay algunos, sin embargo, que dicen que los milagros de sanidad eran para aquel tiempo. Entonces, los versículos que acabo de dar de aquellos que no fueron sanados, ¿qué pasa? Porque aquellos estaban en aquel tiempo y los milagros eran actuales. Entonces, ¿por qué no fueron sanados? No lo fueron porque no estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo mismo que Dios sanaba en aquel tiempo, lo puede hacer también en el día de hoy. Continúo con Filipenses capítulo 2 y ahora el versículo 28, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo envía a su amigo de regreso al hogar, para que los miembros de la iglesia de los filipenses, al verlo de nuevo, plenamente restablecido, ellos pudieran saltar de júbilo, se pudieran gozar en el Señor, pudieran estar alegres, contentos al ver a su hermano espiritual como Dios lo había restablecido. Esto nos permite ver algo más del alma más íntima del apóstol Pablo, el tranquilizar el ánimo de sus muy amados filipenses y el poderles suministrar alegría de corazón significa para él más que todos los servicios que pudiera prestarle personalmente Epafrodito hacia él. Ahora bien, el enviar a Epafrodito a Filipo era un verdadero sacrificio para Pablo. Y vamos a ver por qué. Porque en la idea de algunos que pudiera pensar que Epafrodito se había convertido en una carga para el apóstol, mas no en una ayuda, y que por esta razón Pablo quería desprenderse de él, está en completa oposición a todo el contexto bíblico en el cual estamos aquí compartiendo. A pesar de que el aprecio que Pablo tenía de su amigo Epafrodito y de los servicios que había prestado en Roma, era genuino, ya que él mismo podía regocijarse a pensar en lo útil que Epafrodito sería también a los filipenses, igual que lo había sido para él, en consecuencia. Las siguientes palabras nos presentan la tercera razón que hubo para que el apóstol mandase de regreso a su valiente ayudador a la iglesia de Filipo. Cuando él dice, y yo esté con menos tristeza, el gozo de los filipenses ante el regreso de Epafrodito aliviaría la pesada carga también de Pablo. Debido a su encarcelamiento, el apóstol Pablo muestra ser un verdadero imitador de Dios en todo momento. Y nótese por qué lo digo esto. Fue el apóstol Pablo el que se atrevió a decir en Efesios capítulo 5 y versículo 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verdaderamente, el apóstol Pablo era un imitador de Dios, y eso es lo que debemos de ser cada uno de los cristianos y cristianas en el día de hoy. Ser imitadores de Jesucristo. Exactamente, hacer aquello que Él haría y no hacer aquello que Él no haría. En otras palabras, decir con valentía como Él lo hizo muchas veces, denunciando el pecado, y otras veces también trayendo esa misericordia y esa bondad hacia aquellas personas que estaban necesitadas. Eso es ser verdaderamente un imitador de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo estaba haciendo al desprenderse, al dejar ir a su compañero Epafrodito a la iglesia de Filipos. Continúo ahora con el versículo 29 de Filipenses, donde sigue diciendo Pablo: recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él. Epafrodito debe ser recibido por los filipenses con profunda gratitud en el Señor. Sea cual fuere en la bienvenida que le tributasen, ciertamente nunca pecarían ellos de ser demasiada cordial, pues este fiel ministro merece más que una bienvenida. Por eso él luego dice, Pablo, y tener en estima a los que son como él. Nótese, a los que Epafrodito y otros como él, como nos dice 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17, donde dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando Pablo escribió esto, no podía imaginar tan siquiera que años más tarde, en el pasar del tiempo, los hombres retorcerían sus palabras, amparándose en ellas para decir que cualquiera que en alguna forma hubiera sufrido, aunque fuese lo más mínimo por Cristo, tenía derecho a gozar perpetuamente de privilegios y de aportar con su voto decisiones importantes dentro del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Lo que el apóstol dijo, sin embargo, fue simplemente esto, que aquellos que han demostrado estar dispuestos a dar su vida por Cristo, si ello hubiera sido necesario, son dignos de la consideración a que se han hecho acreedores. No está diciendo a aquellos que no han sufrido, es decir, que tú le vas a dar un folleto a una persona en la calle y te lo desprecia y dices, ya estoy sufriendo por esto, ya he sufrido por Cristo. No, no está diciendo esto, está diciendo precisamente a aquellos que han expuesto su vida, que es muy distinto. Y tanto en aquellos tiempos como en el día de hoy, hay muchos y muchas que ni han sufrido ni un 5% ni un 2% de lo que sufrieron Epafrodito o Pablo o cualquier otro de aquella época que servía al Señor, y sin embargo quieren privilegios y quieren cosas que no le corresponden. La palabra de Dios nos está mostrando a aquellos que han estado a punto de demostrar que daban su vida y la daban generosamente por el Evangelio. Estos son dignos de la consideración. Esto también implica, naturalmente, que aquellas personas que esto hacían, que su juicio y opiniones han de ser apreciadas en su valor justo. No así aquellos que no han sufrido, no así aquellos que no han pasado. Recuerda, y siempre digo lo mismo, el que no ha pasado hambre jamás no sabe lo que es el hambre. No puede ser compasivo con una persona que ha pasado hambre, igual que el que ha sufrido soledad o ha pasado una enfermedad grave. No lo sabe, ni puede tratar de ponerse en el mismo lugar. La mejor persona que puede ponerse en ese lugar es aquella persona que lo ha sufrido y que lo ha pasado. Podrá tener mucha inteligencia, podrá hablar muy bien, pero no ponerse en el lugar porque no ha pasado hambre, no ha pasado sed, no ha pasado cansancio, no ha estado cansado de trabajar para el Señor hasta caer rendido. Si no lo ha hecho, no es digno absolutamente de recibir grandes privilegios ni nada por el estilo.
El criterio final debe ser dictado por la palabra de Dios siempre, y debemos de acogernos a ella. Es decir, podemos escuchar de una persona que viene a decirnos que ha sufrido y que ha estado a punto de dar su vida por Cristo. Pero luego, si sus hechos, su manera de hacer no va de acuerdo con la palabra de Dios, pues nos está declarando claramente que ha sido en vano. Así que es la Iglesia la que debe de dictar conforme a la palabra de Dios. Y el sentir de toda la Iglesia debe ser cuidadosamente considerado. Nótese, he dicho el sentir de toda la Iglesia. No he dicho el sentir de una persona o de un líder, de toda la Iglesia. La Iglesia es soberana. Esto lo hemos de entender. Por eso, Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo, retener lo bueno. No se lo está diciendo a una persona o a unos líderes, se lo está diciendo a la Iglesia de Jesucristo. Y cuando está diciendo lo bueno, está diciendo conforme a la palabra de Dios. Continúo entonces con Filipenses capítulo 2 y el último versículo, el 30, donde dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito corrió un riesgo mortal, arriesgando su propia vida, por la causa de Cristo Jesús. Epafrodito había corrido peligro de perder su vida. Pablo se refiere probablemente a algo más que a la enfermedad que sufrió su leal amigo, llevándolo casi hasta el punto de la muerte. La frase parece dar a entender que también el riesgo que entrañaba su sola presencia en Roma, en calidad de asiduo e íntimo asistente y ayudante de un preso en que podía ser ejecutado de un momento a otro. ¿Te puedes imaginar? Una persona que está encarcelada en una casa cárcel. Toda persona que entra allí a ministrarle, a ayudarle, es sospechosa. Y Epafrodito, así como los hermanos que iban allí, eran sospechosos y estaban en el punto de mira. Y si Epafrodito era de aquellos que eran más íntimos con Pablo, pues más lo tenían en cuenta. Así que también, por otro lado, estaba arriesgando su vida también desde ese punto de mira. Pedro, en una situación análoga, negó a su Señor. Si Epafrodito puso en peligro su vida, dice Pablo, para suplir lo que falta en vuestro servicio por mí, esto no debe ser considerado como una reprimenda de parte de Pablo, como si Pablo tuviera en alguna forma descontento con el servicio que él había hecho. El ejemplo de Epafrodito, que no vaciló en arriesgar su vida por Cristo, fue copiado por muchos otros en la iglesia primitiva. Había grupos de hombres y también de mujeres que se llamaban a sí mismos parabolani, es decir, los que se arriesgan. Y estos son precisamente lo que el Señor está buscando, los que se arriesgan, no los que están sentados, no los que no hacen nada, no los que tienen mucho conocimiento y no se mueven, sino aquellos que arriesgan su vida por causa del Evangelio. Ellos atendían a los presos y también a los enfermos, y procuraban, si era posible, que los mártires y algunas veces sus propios enemigos recibieran una sepultura digna y decente, aun poniendo en riesgo, como acabo de decir, sus propias vidas. Voy concluyendo ya con esto. Al escribir a los filipenses, Pablo expresó la necesidad del desprendimiento, como vemos en el capítulo 2 y versículo 3 y 4. Luego, dio el ejemplo supremo del desprendimiento del Señor Jesús, como vemos en este mismo capítulo 2, versículo 5 al 8. Después, dio el ejemplo de dos hombres que tenían el mismo sentir que tenía Cristo, Timoteo y Epafrodito. Qué hombres más excelentes, ¿verdad? Qué ejemplos más destacados para nosotros en el día de hoy para poderlos imitar. En el pasado era muy común ver rótulos o anuncios, si podemos así decirlo,
que decían: se necesitan hombres. Hoy, esta clase de rótulos es más genérico, ya que se suele decir: se necesitan manos para la obra. Es decir, ya no es hombres, sino hombres y mujeres, esto es, cristianos y cristianas que estén dispuestos, como Timoteo, que se preocupaba intensamente por los demás, y cristianos como Epafrodito, que arriesgaban sus vidas para servir a Cristo Jesús. Mi amigo y mi amiga, tú bien sabes que en el día de hoy hay muchos hombres y muchas mujeres que son desprendidos en cuanto a servir a los demás, bien sea en ONGs de todo tipo, de toda clase, bien sea en Médicos Sin Frontera, es decir, ayudando a los demás. Ellos muchas veces también arriesgan sus vidas, y quizá estés pensando: bueno, eso lo hicieron, eran cristianos y lo hacían, pero es que ahora lo están haciendo también. Ellos van donde hay necesidades. Ahora bien, si nosotros nos paramos un poquito y vemos todas estas personas, toda esta ONG, Médicos Sin Frontera, etcétera, y toda esa multitud que se está moviendo para servir a los demás, nos podemos hacer una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué lo hacen? ¿Es malo que lo hagan? No, que va a ser malo. Al revés, es bueno. Pero ¿con qué propósito se hacen las cosas? Ese es el kit de la cuestión. ¿Con qué propósito se hacen las cosas? Hay personas que sabemos que hacen las cosas para ser vistos, esto ya lo sabemos. Otros para que le den palmas, otros para ser vistos. Pero, sin embargo, nosotros también sabemos, porque por muchas personas que han estado ahí y lo han dicho ellos mismos. Por ejemplo, hay personas que lo hacen para sentirse bien consigo mismos. Simplemente por esto se sienten bien porque están sirviendo a otros, y esto le hace tener paz y tener tranquilidad, aún arriesgando sus vidas. Y ahí queda la cosa. Y otros también lo hacen para después adquirir horas de servicio, las cuales les servirán más adelante para tener un puesto más elevado. Repito, no todos, pero sí una mayoría, y sé de lo que estoy hablando. También hoy en día hay ONGs y médicos voluntarios, pero cristianos. Fíjate, te he dicho que la gran mayoría, muchos lo hacen para sentirse bien y nada más. Otros lo hacen para adquirir hora o prestigio y tener en el día de mañana un currículum que le va a servir para tener mayor prestigio. Así que vemos que también hay ONG y médicos cristianos que no solo le ofrecen sus trabajos desinteresados, sin cobrar absolutamente nada, sino que también están exponiendo sus vidas. Pero ellos no lo hacen solamente para sentirse bien, ya que ellos están obedeciendo al Evangelio. Ellos están predicando el Evangelio. Y sabes una cosa, hay más de 30 países que después de recibir las ayudas cristianas, precisamente, que le llevan esta ONG y estos médicos, esos países, esos 30 países o más que hay, los persiguen a estos cristianos y los matan si descubren que están anunciando a Jesucristo. Esto es una realidad, y lo demás que se escucha muchas veces por los medios de comunicación son palabras diplomáticas para que nadie se ofenda. Por ejemplo, yo desde aquí, desde los estudios de una radio, no expongo absolutamente mi vida por predicar a Jesucristo, de momento. Pero tú, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, el propósito de Dios para mi vida y para cualquiera es anunciar el Evangelio. Y tú lo estás recibiendo ahora también. Tú puedes recibir ahora a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por eso yo te animo ahí a donde tú estás, que tú puedas orar conmigo y repitas una fácil y muy sencilla oración. Repite conmigo y di ahí: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Tú sabes cómo soy, un hombre, una mujer, egoísta, lleno de defectos. Por eso vengo ante ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar.
en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.